Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a este tu canal en YouTube. Hoy vamos a estar preguntándole a las cartas una pregunta que quizás se sale un poco de lo normal. Esto fue un pedido de uno de mis suscriptores, que espero que me esté mirando en este momento, el cual me dijo que le interesaba saber eh, qué pudo haber sido o qué pudo haber pasado en una vida pasada. Como ustedes sabrán, hay maneras de hacer suertes de regresiones a vidas pasadas mediante, como si les dijera, una meditación guiada. Hay gente que lo puede hacer directamente sola porque tiene mucha experiencia meditando, ¿sí? Yo nunca lo intenté, pero de tener que hacerlo les recomendaría que lo hagan con alguien que los pueda guiar en caso que si alguno de ustedes pudo haber tenido un, ¿cómo se llama? Una experiencia quizás traumática o fea, esta persona que los está guiando los pueda ayudar. También existe otro método, ¿sí? Si ustedes son, ¿cómo se llama? A ver, si ustedes son buenos meditando, por buenos me refiero a que están acostumbrados a meditar y se pueden sumir a un estado muy profundo de meditación, tal vez ya les ha pasado de transportarse a otro momento, a otro lugar, que no necesariamente es esta época actual, y tal vez vieron o experimentaron que su cuerpo era diferente, bueno, en fin. Eso también es posible y eh, perdonen que me quede callada, estoy armando los montoncitos. Como les decía, eso también es posible. Y por último, la otra opción que queda, sí, es consultar a las cartas, al tarot, a distintos oráculos. Existe, de hecho, un oráculo de las vidas pasadas. Yo no lo tengo. No obstante, también se puede ver esto con otras cartas, es decir, con las cartas clásicas del tarot, arcanos mayores y menores, en cartomancia francesa o las cartas de Madame Lenormand, y otra clase de oráculos que no necesariamente se centran en las vidas pasadas. Bien. Les pido que tengan un poco de paciencia. A mí me gusta armar las opciones en vivo por el hecho que le da credibilidad. Es decir, ustedes saben, mientras tanto, mientras barajo el último mazo, ya voy poniendo las opciones. Ustedes saben que no hay ningún tipo de cosa armada, nada manipulado, ¿sí? Así que mientras voy armando estas opciones, o termino de armarlas más bien, como pueden ver, hay tres búhos o tres lechuzas. La primera de color rojo o naranja, la segunda, la del medio, que es de color verde, y la última, no sé si se llega o se alcanza a apreciar, que es de color azul, ¿sí? Pueden elegir por la posición, el color, bueno, eso cada uno lo decide. Como siempre voy a hacer sonar mi cuenco
3 campanadas, que también me sirve a mí para limpiar la energía circundante. Y bueno, veremos qué sale de todo esto. Bueno, este para acá, este para acá y este para aquí. Bueno, les pido que se concentren, respiren profundo, se relajen. Esto obviamente es una tirada general, entonces puede resonar como no, como resuena una lectura de vida pasada. Muchas veces, esto me olvidé de decirlo en la introducción, en vidas pasadas, cuando vivimos algún tipo de situación, esa situación la volvemos a traer a la vida que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Pueden ser miedos, aficiones, bueno, ya iremos viendo. Pero ahora es momento de relajarnos y concentrarnos. Ahí vamos. Si necesitas más tiempo para hacer tu elección, podés parar el video y luego ir a la opción que elegiste. Yo les dejo todos los tiempos en la descripción, como también en un comentario fijo en la parte de los comentarios. Bien, vamos a pasar a la opción número 1. Voy a intentar correr las demás opciones sin tirar nada. Creo que en uno de mis primeros videos les comentaba que soy muy buena tirando cosas o cuando se me caen las cosas. Bien. Bueno, para todos los que eligieron la opción número 1, esta lechuza de color rojo o creo que es un poco anaranjada. Bueno, bienvenidos a su lectura y vamos a ver qué pudo haber pasado, qué pasó en esta vida pasada, ¿sí? Vamos a empezar con un arcano mayor del tarot Art Nouveau y me sale el ermitaño. Y disculpen que haga así, quiero que la cámara se enfoque un poco más. Bueno, me sale el arcano número 9, que es el ermitaño. El ermitaño, bueno, desde el punto de vista astrológico y del zodíaco, hace referencia al signo de Virgo, pero no obstante esto, el ermitaño también tiene que ver, como lo dice su palabra, con alguien que se recluye o que elige un tipo de vida fuera o lejos de la sociedad, con ansias de obtener sabiduría. Entonces, si yo tuviera que basarme en su vida pasada por este arcano mayor, bueno, no les voy a decir, sí, chicos o chicas, eran de Virgo. No necesariamente, pero tal vez muchos de ustedes eran sabios o sabias a quienes les iban a consultar, quienes pasaban mucho tiempo relegados de la sociedad, justamente por esta búsqueda tan importante para ustedes. Me pone un poco nerviosa que la cámara... Ahí ya está. No estaba haciendo bien foco. Como les decía, es probable que en el pasado muchos de ustedes fuesen sabios, quizás religiosos, no importa la religión, ¿sí? Alguien a quien la gente le iba a consultar por distintos motivos, ¿sí? Y que obviamente, como lo dice el nombre, ustedes se encontraban relegados
relegadas de la sociedad, justamente para obtener este tipo de sabiduría. Bien. Bueno. Basándome con estas cartas de este oráculo, yo sé que da el reflejo de la velita que encendí, porque para mí este tipo de tiradas son muy espirituales, entonces hay que también generar el ambiente para eso. Como me sale la carta del lobo y me sale también la carta del océano, es muy probable y tendría sentido que el lugar donde ustedes vivían recluidos o recluidas fuera la naturaleza, ¿sí? Bueno, quiero tomar las cartas y no se deja, ¿sí? Y con este vivir en la naturaleza puede ser o cerca del mar o en algún bosque o zona de tipo boscosa con lagos, porque me sale mucho el agua, porque luego tengo la flor del loto, ¿sí? Y tengo la libélula, que bueno, acá no está representado con un animal, pero es lo que dice. Entonces agua había, y justamente como sabrán, algunos lobos son solitarios, no viven en manadas, sobre todo cuando ya llegan a su vejez, así que yo veo una correspondencia entre esto que les contaba antes y esto que veo acá. Con respecto a los consejos que nos dan estas 4 cartas, es decir, muchos de ustedes, antes de decidir ser ermitas, ¿sí? de decidir ser ermitaños, fueron de a poco descubriendo que tenían algún clase de poder o habilidad, además de ver las fallas en la sociedad. ¿Por qué estoy diciendo esto de las fallas en la sociedad? Porque mirando las cartas del oráculo de Lenormand, la carta número 11, esto representa el látigo, tiene que ver con situaciones hostiles, con situaciones injustas, de sobreexigencias y demás, situaciones con las cuales ustedes no estaban de acuerdo. Con la casa, está bien que la casa significa, podría en este caso significar, por el tipo de casa que es, que estuviesen en una buena posición económica o vinieran de una familia quizás noble, bueno. Pero la casa tiene que ver con básicamente enfrentar los miedos y constituirse como persona. Y un ermitaño, en definitiva, uno puede pensarlo como, está bien, constituir los miedos, pero esta persona se aísla, entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, esto puede ser justamente porque al tomar esta decisión de alejarse de lo conocido, ¿sí? Estás enfrentando un miedo, el miedo a lo desconocido. Y con el ancla, muchos de ustedes, por más que el ancla no hace necesariamente referencia a la felicidad, se encontraban bien afianzados y seguros en esta decisión que para muchos fue una locura y mucha gente intentó en su momento disuadirlos de hacer esto, de irse a la naturaleza o alejarse quizás de la vida urbana, ¿sí? Pero ustedes se mantuvieron firmes porque estaban respondiendo, por decirlo de alguna manera, a un llamado, si se quiere, divino, ¿sí? Mientras ustedes estaban desarrollando estas habilidades que estaban emergiendo, ¿sí? Y se estaban desarrollando.
Bueno, con las cartas del tarot clásico, está viendo una imagen clásica, acaba de pasar algo muy curioso. Miren, me volvió a salir. Entonces acá hay una confirmación. El ermitaño lo podemos entender, como dije antes, de dos maneras. O ustedes, efectivamente, como lo dice la carta, se volvieron ermitas, o eran personas que se dedicaban a la religión, pero no dentro de una orden religiosa, sino quizás, esta es la imagen que a mí me viene, ¿sí? Parecido a lo que hacían los monjes de Oriente, tanto del Lejano Oriente como de Oriente, los monjes que luego conformaron en algunos casos la religión ortodoxo rusa, ¿sí? Que es una mezcla entre el cristianismo y las enseñanzas de estos monjes de Oriente, o simplemente un monje o persona religiosa, o es muy, muy espiritual. Viendo el resto de las cartas, me vuelve a aparecer el hecho de que mucha gente a su alrededor lo tomó como una decisión totalmente impulsiva. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo una reina de bastos. Puede ser que el resultado de esto no solo haya sido el hecho de darse cuenta que había cosas en la sociedad que a ustedes no les convencía, que a ustedes no les gustaba o no les parecía, sino también un desengaño amoroso. Recordemos que en el pasado lo que se esperaba muchas veces es que uno, no obstante fuera hombre o mujer, eventualmente conformase una familia. Tal vez tuvieron un amor importante, pero este amor no tenía cimientos sólidos o no era tan espiritual como ustedes, y por eso tuvieron su desengaño, ¿sí? Y como les comentaba antes, la gente a su alrededor lo tomó como, bueno, todo esto lo estás haciendo porque te llevaste un mal trago con aquella persona a la cual amabas, pero no por eso tenés que aislarte del mundo y demás. Pero con este 3 de varas es interesante porque este tarot lo representa con un barco. Con este 3 de varas o 3 de bastos, disculpen esos ruidos que no sé muy bien qué son, ustedes directamente decidieron alejarse, porque este tiene un barco. Alejarse a buscar nuevos horizontes. Y como ven, este hombre, este navegante, está solo, ¿sí? Y es lo que ustedes decidieron hacer. Por último, con la carta del juicio, justamente, el juicio es enfrentarse a un pasado o situaciones, llamados, demás, que requieren el hecho de compadecer frente a una entidad superior. Ustedes, podríamos decirlo, en esta otra vida fueron mediadores entre esa entidad superior y el resto de los mortales, incluidos ustedes mismos. Bueno, ¿cómo saber si esto resonó con ustedes o no? Porque en definitiva estoy hablando de algo que sucedió en el pasado. Bien, si ustedes se consideran que son personas muy espirituales, que tal vez en algún momento de sus vidas quisieron, bueno, en algunos casos consideraron la vida religiosa, no importa el credo, ¿sí? Pero el hecho de que la espiritualidad pesa muchísimo más en sus vidas por sobre todos los demás aspectos, bueno, ahí se puede ver por qué resuena. Si ustedes son personas que cuantas más injusticias ven o cosas ven no les gusta, y no solo tratan de resolverlas, sino que tratan de buscar una solución
que no pertenezca al orden de lo humano, y por orden de lo humano me refiero a lo que tiene que ver con instituciones y demás, sino con algo más elevado. Bueno, ahí hay otra correspondencia. Y por último, si ustedes son muy amantes de la naturaleza y encuentran esa paz, ese estado de plenitud en la naturaleza, pero estando solos, también ahí tenemos un indicador de que estos pudieron haber sido ustedes en algún momento. Bueno, si les gustó esta lectura o por lo menos les pareció interesante, por favor no se olviden de regalarme un like o me gusta, de dejarme un comentario en la caja de los comentarios y de suscribirse a mi canal. Sin más, espero que tengan todas una muy bella noche, al menos acá ya es de noche, y pasamos a la opción número 2. Bienvenidos a todos los que hayan elegido la opción número 2 o la lechucita de color verde. Como dice el título y como expliqué al principio, hoy lo que estamos haciendo es indagar un poquito quiénes pudieron haber sido ustedes en una vida pasada. Bueno, empezamos con el arcano del loco, ¿sí? Aquí está. Por las características que representa el loco, es decir, que puede ser impulsivo o que se va a la aventura, bueno, tomado de un sentido literal, tal vez ustedes eran considerados un poco locos o un poco locas para su época. Quizás, más que locos yo diría, porque por lo general pasa así, personas adelantadas a su época, ¿sí? Que se iban a la aventura. Voy a ver si poniendo un poco de zoom esto se ve un poquitito mejor. Bien. Y lo cual estaba por fuera, no diría de los límites de la ley o lo que estaba establecido como ley o buenas costumbres en ese momento, pero un poquito sí, ¿sí? Bien, vamos a ver qué más hay acá. También el loco, como ven, está bien que lo está mordiendo en serpiente, pero representa a gente muy artística, muy imaginativa, que les gusta el arte en sus distintas expresiones, ¿sí? Y justamente acá como tengo la carta del baile, tal vez esto era algo que ustedes hacían mucho, ¿sí? Tomar esta decisión de, bueno, yo voy a ser distinto o distinta a todos los demás, requirió de muchísima fuerza, ¿sí? De muchísima valentía. También acá otra vez la cuestión de la naturaleza con el bosque, con esta bucanada de aire fresco, cuando ustedes no tenían que acorsetarse, por decirlo de alguna forma, a lo que esta sociedad a ustedes les mandaba o lo que era considerado como lo que uno tenía que hacer. Para ustedes era una bucanada de aire fresco y con esta luna llena se sentían total y completamente plenos y, como dice la carta, completos. ¿Qué más? Bueno, acá me sale más confirmación con las cartas del oráculo de Lenormand. Las voy a acercar un poco más acá si las pueden ver. Tengo los peces, el buquet o ramo de flores y el anillo. Bien. ¿Qué pasa acá? Con los peces representan para este oráculo la cuestión del movimiento, del fluir, y que por fuera es percibido como alguien que está como un caballo, un caballo deslocado, ¿sí? Que de pronto se echó a la aventura sin medir ningún tipo de consecuencias, en vez de ir como
aparece aquí, con el anillo, a lo seguro, a lo que hacen todos. Pero, insisto, eso es lo que a ustedes les hacía muy felices, mismo si la aventura quizás no salía del todo bien, que bueno, quizás sucedió o quizás no, ¿sí? Pero siempre tenían como esa pequeña suerte o ese pequeño regalito o ramillete de alegría, como indicaría acá el buquet, en este caso en particular, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot. Sí, muchos de ustedes pasaron penurias de tipo económica con el 5 de pentáculos. 4, 5, 6. Como también varias veces se vienen en situaciones de peligro. Las voy a acercar acá, así las pueden ver. Situaciones de peligro con gente que ha intentado dañarlo, ya sea porque ha intentado robarles, ¿sí? El 5 de espadas siempre tiene que ver con eso. O mismo esta pobreza, porque bueno, quizás la aventura o la empresa que ustedes quisieron emprender no fue la mejor, lo cual llevó a que varias veces ustedes tuvieran que empezar de vuelta con la carta de la muerte, ¿sí? Y este empezar de vuelta les tomaba a ustedes muchísimo trabajo con el 10 de bastos o varas, mucho trabajo, mucha penuria, ¿sí? Con el 5 de espadas y con el 5 de copas, es decir, tal vez justamente, no obstante ser fiel a ustedes mismos, es bastante feo cuando la gente que apreciamos o nuestra gente alrededor todo el tiempo nos está juzgando o nos señala con el dedo o cosas así. Entonces yo lo que veo aquí es una vida muy, muy sufrida en pos de una libertad individual, que personalmente me parece muy bien, pero sí, se puede ver que esto los ha hecho sufrir, y al día de hoy, cuando ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo sé si esto resuena conmigo o no? Bueno, al día de hoy, quizás muchos de ustedes, pues una de dos, antes de lanzarse a la aventura se lo piensan varias veces, y de hacerlo, eh, tienen a bien todos los contratiempos que podrían llegar a tener, ¿sí? Y se esfuerzan mucho por no perder eso que hace a la esencia de ustedes, a esa libertad. Porque en definitiva, el loco tiene que ver con la libertad. En algunos casos con el libertinaje, lo cual no es bueno, lo cual quizás en el pasado pudo haber llevado a este tipo de situaciones. Pero también eso hace que uno aprenda. Por eso la carta de la muerte, cerrar un ciclo, empezar uno nuevo y así. Y después me salió el 10 de varas o de bastos, esforzarse para, para no caer en un libertinaje, ser libres, pero de manera responsable. Entonces, si al día de hoy a ustedes les pasa que son, quizás esto es un ejemplo un poco tonto o que es muy vago o burdo, pero son los que a la hora de una cena familiar son los que opinan diferente o las que opinan diferente, y todo el mundo los mira como, ¿por qué opinas así? ¿Cómo podés pensar de esta manera? O otra cosa que se me ocurre, que hasta el día de hoy, en épocas actuales se repiten, dicen cosas como, por ejemplo, ¿no? A mí no me interesa tener la casa, el perro, la esposa o el esposo y el auto. Yo quiero otra cosa para mi vida. Y todo el mundo los mira como, no, pero esta persona está loca. ¿Cómo va a decir eso? Pero ustedes son felices así.
y se esfuerzan mucho por mantenerse firmes y no permitir que se les arrebate esta libertad, ¿sí? Y otra cosa que que puede resonar con ustedes es el hecho de, bueno, como ya dije antes, esforzarse por todo lo que ustedes quieren y tratar de hacer lo más posible oídos sordos a lo que puedan opinar los demás, porque a veces es doloroso, ¿sí? Por más que uno esté muy empoderado o empoderada, pero es doloroso y llega un momento en que uno ya no quiere recibir más golpes y críticas negativas, sino que quisiera que la gente, si no logra entenderlo a uno o a una, que por lo menos lo acepte. Y este puede ser mucho de sus casos. Por último, si ustedes en periodos de luna llena, tal vez nunca se dieron cuenta, pero en periodos de luna llena de pronto se sienten más creativos que de costumbre. Está bien que aquí me salió la carta de la danza, pero tal vez puede ser otra expresión artística o de otro estilo, o empiezan a tener pensamientos quizás un poco más filosóficos o más de, del tipo que trascienden lo común o lo corriente, ¿sí? Bueno, eso puede ser. Justamente ahora vamos a entrar de a poquito a la fase de luna creciente y luego luna llena, entonces quizás pueden prestar atención a esto, quizás nunca se dieron cuenta en qué fase lunar estaba cuando, vamos a suponer que a ustedes les gusta la música, compusieron una canción o cuando tomaron la decisión de emprender algún proyecto o hacer alguna cosa. O bueno, traten de adaptarlo a sus vidas personales. Bueno, si esta lectura les resultó linda, les resultó interesante, por favor no se olviden de regalarme un like, de regalarme un me gusta, suscribirse al canal y dejarme algún comentario para futuros interactivos, qué les gustaría que le pregunte a las cartas o simplemente dejando una opinión. Bueno, todo es bienvenido. Sin más, les deseo una muy linda noche. Desde donde estoy ya es de noche y nos vamos a la opción número 3. Y llegamos a la opción número 3. Bienvenidos a todos los que hayan elegido a esta lechucita o buito de color azul. Les recuerdo que hoy estamos haciendo una pregunta quizás un poco fuera de lo común, es decir, ¿quiénes pudieron haber sido ustedes en una vida pasada? Vamos a ver primero qué arcano mayor nos ha tocado. Disculpen, si ven que hago mucho esto es porque quiero que la cámara se enfoque bien. Bueno, me sale la emperatriz. No importa si ustedes son hombres o mujeres. La emperatriz es una figura no solo muy maternal, pero también una figura de poder, porque así lo dice su nombre. Puede ser que en algunos casos hayan pertenecido a la realeza, a un estrato social muy alto, ¿sí? Que tuvieron que hacerse cargo de temas familiares, tal vez tuvieron una familia numerosa y la familia era todo para ustedes. Quizás muchos de ustedes fueron matriarcas de sus familias o patriarcas, eso no importa. Recuerden, esto me olvidé de aclararlo al principio, pero la cuestión del género acá realmente no importa, ¿sí? Así que con esto es algo interesante. Vamos a ver qué nos dicen las demás cartas. Vamos con el oráculo. Bueno, por lo visto la fe cumple un rol muy importante como en la opción número 1 con esto de la ceremonia y la invocación. Mira, me sale la carta del amor y la cuestión de la compasión. Puede ser que muchos hayan atravesado
Uy, miren, también me salió el poder ideal para una emperatriz. Como les quería decir antes, con esta carta del amor y la compasión puede ser que ustedes hayan tenido que mediar con muchas situaciones muy complicadas y tener que ser, como se diría, la persona más grande o quien pone la otra mejilla. Disculpen que haga esta referencia a una de las famosas frases del cristianismo. Obviamente aquí la fe no importa. Miren, me volvió a salir el corazón. Es increíble cómo se van conectando mismo en estas lecturas que no son tan, o preguntas que no son quizás de las más frecuentes. Bien, sigo explicando esto. Ustedes hicieron una promesa a alguien, puede ser a su padre, a su madre o a quien antes era el jefe de esta familia o la jefa de esta familia. Y para ustedes esta fue una responsabilidad muy, muy grande y por lo tanto siempre le estaban pidiendo fuerza a Dios o aquello en lo que ustedes creyeran, ¿sí? Para poder justamente tener, como se diría acá en Argentina, la cintura suficiente para poder llevar este poder sin volverse total y completos déspotas, ¿sí? A cumplir esta promesa que hicieron, transmitir amor, buenos valores, compasión, pero más que nada compasión y el entendimiento por el otro. Quizás a la opción número 2 le hubiese gustado haber crecido en esta familia. Un pequeño chiste. Y justamente esto no es algo sencillo de hacer, pero lo han hecho. Bien. Acá otra vez se me vuelve a repetir el corazón, que tiene que ver con lo que yo estaba comentando antes, ¿sí? Y muy probablemente esta promesa ustedes se la hicieron a, justamente como les dije antes, a quien antes era el patriarca o matriarca de la familia o la cabeza de la familia, si no quieren caer en los términos de matriarca o patriarca, ¿sí? Porque esta persona, como bien lo indica la carta en el oráculo de Lenormand, falleció y fue un fallecimiento repentino, ¿sí? Tengo acá la carta de la montaña y fue un obstáculo para todos y quizás, vamos a suponer que ustedes fueron de la realeza, los siguientes en la línea sucesoria eran ustedes, hombres, mujeres, no importa, o en el caso que no estemos hablando de la nobleza en sí, pero una familia la cual tenía que ser administrada, justamente quien estaba próximo en línea para poder seguir con este mandato, si se quiere. Obviamente que estos mandatos familiares no son sencillos de sobrellevar, ¿sí? Y a veces, o más bien, siempre que hay un poder, un gran poder, esto conlleva una gran responsabilidad. Esto creo que, si no lo escuché en una película, lo leí en alguna novela, o bueno, pero todo este tipo de pequeños pedacitos de sabiduría para usted, como estas frases estilo refrán, que aparecen en historias, en películas y tal. 1, 3, 4, 5. Para que me falta una más. 6. Disculpen. Justamente son cosas o cuestiones que salen de la realidad. Bueno, les voy a mostrar las cartas del tarot que les salieron. Aquí hay una reina de espadas. Bueno, la reina de espadas es considerada quizás la más estricta. Algunos también la consideran la más cruel, la eterna viuda o demás. También pudo haber sido
si este es el caso, que a quien ustedes le hicieron esa promesa fue a su esposo o a su esposa, ¿sí? Traten de adaptarlo, el hecho de hacerse cargo de su familia. ¿Y por qué volverse tan estrictos, no obstante tener tanto amor para dar y ser tan comprensivos y compasivos o compasivas? Bueno, justamente con este 5 de varas o 5 de bastos, muchas peleas, muchísimas peleas. Gente queriendo tomar su lugar o gente queriéndolos engañar o mostrar que ustedes no eran lo suficiente buenos o buenas como para ocupar dicho lugar, pero ustedes salieron triunfantes, ¿sí? Con el sol y con la justicia. Es decir, ustedes le hicieron una promesa, ya sea un padre, una madre, un esposo, eso no importa, de hacerse cargo del resto del clan o linaje, por decirlo de alguna manera. Y así lo hicieron, ¿sí? Cumplieron su promesa, fueron justos, fueron justas. Esto justamente por haber cumplido con su promesa les trajo el éxito, ¿sí? Pero, como les digo, no fue sencillo. Con el 8 de copas, acá está representado como alguien que deja ir a alguien más. Obviamente con la carta del ataúd, esta muerte, tuvieron que dejar ir y aprender a vivir con esa carencia o con el hecho de que esa persona tan importante para ustedes a la cual hicieron esa promesa ya no estaba, ¿sí? Y con el 6 de pentáculos, acá me aparece lo que yo les comentaba de la compasión. ¿Dónde está? Esta es la parte en la que desordeno todo y hago un desastre. Perdón. Acá está, ¿sí? Como ven, este hombre, en esta imagen en particular, está brindando ayuda, le está dando o compartiendo su género. Sí, está siendo generoso, compartiendo su pequeña riqueza con otros. Entonces, acá está esa compasión, ese amor, es decir, compartir esos valores. Si ustedes, como dije antes, el caso de pertenecer a una familia adinerada o de linaje importante, aprender a compartir, a darle su lugar al otro, a permitirle ser al otro. Y está bien, quizás desde afuera ustedes serán percibidos como esta reina, ¿sí? Insisto, el género no importa. Pero eso tuvieron que hacerlo justamente para evitar que les quiten su lugar y evitar romper esa promesa y ese juramento que le hicieron a esa persona. Entonces, ¿cómo saber si al día de hoy a ustedes les resuena esto o no? Si ustedes son personas para las cuales la familia es muy importante, la unión familiar, no obstante las peleas y demás, es muy importante. El querer tener su propia familia, no importa cómo, pero tenerla, ¿sí? Bueno, eso puede ser un indicativo. Si ustedes en algún momento de su vida le hicieron una promesa a alguien muy importante, no tiene que ser no tiene que ser el hecho de, bueno, voy a seguir con el linaje familiar, sino más bien una promesa a alguien en su lecho de muerte o que de pronto ya se sabía que algo le iba a pasar, ahí tienen otro indicativo. Y por otra parte, si ustedes, no obstante saber que tienen algún tipo de influencia o estar en posición de poder, del tipo que fuera, ¿sí? Son personas compasivas que tratan de escuchar los dos lados de una cuestión cuando surge un problema y son de entender a los demás y de no andar juzgando y de ser lo más justos o justas posibles. Entonces también ese es otro indicativo sobre esto. Bueno, si les interesó la lectura, les pareció, no sé, entretenida o interesante, como dije antes, no se olviden por favor de regalarme un like, de regalarme un me gusta, de suscribirse a mi canal, activar la campanita si los notifica cada vez que subo ya sea lecturas o música para relajarse. Y bueno, desde ya me pueden dejar un comentario con sugerencias
o cualquier cosa que quieran compartir conmigo. Todo es bienvenido. Bien, les deseo una muy linda noche, dado que desde donde estoy es de noche, y sin más nos veremos en otra oportunidad. Adiós.